Judas 1:11. Me dicen amén en cuanto lleguen. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Este versículo está hablando de tres condiciones, de tres caminos, de tres errores, de tres circunstancias que está reflejando Judas sobre aquellos que no van a ser salvos. De hecho, si nosotros vamos a los primeros versículos, tomen asiento. Si nosotros vamos a los primeros versículos de este libro, nosotros podemos ver cómo empieza primeramente hablando de las falsas doctrinas, empieza hablando de los falsos maestros, y así va empezando el capítulo del libro de Judas. Y con este versículo quiero dar la apertura a una nueva serie de prédicas. Van a ser 3, ¿vale? Vamos a tener tres prédicas ahorita hiladas una tras la otra, que vamos a hablar precisamente de estos 3 caminos engañosos, ¿vale? Y ese va a ser el tema: 3 caminos engañosos, de los cuales tenemos que cuidar nuestra mente y nuestro corazón para no desviarnos del camino y de la senda en la que el Señor nos quiere ver y por donde nos quiere llevar. Así que no sé si se alegren o no se alegren, pero hoy empezamos una serie de 3 prédicas. Y van a tener 2 objetivos en específico. El primero es que ampliemos nuestro entendimiento de la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿De acuerdo? Ese es el primero. Ampliar nuestro entendimiento sobre la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y el segundo, que también ampliemos nuestro discernimiento sobre nuestras vidas y sobre nuestro caminar en Cristo. ¿De acuerdo? Ampliar nuestro discernimiento, nuestro entendimiento acerca de nuestras vidas y de nuestro caminar en Cristo. Y estos 2 para terminar la carrera juntos. Ese es el objetivo mayor, ¿no? Que logremos terminar la carrera juntos y que Dios nos guarde de caer en estos caminos. Que Dios nos guarde de caer en estos 3 errores de los que está hablando Judas, para que no seamos engañados en el creer que somos salvos y no serlo. Que ese es, yo creo que uno de los temores más grandes que podría llegar a haber en nosotros como cristianos. Ese pasaje que en algún lado dice: Señor, Señor, en tu nombre eché demonios y hoy estoy ante ti para rendirte honores, y que el Señor nos diga: no te conozco. Yo creo que es uno de los temores más grandes. Y justo viene hablando Judas de eso, de ellos, los que fueron hallados, que el Señor los rechazó y que dijo: no te conozco. Esos falsos maestros que se dejaron llevar por falsas doctrinas, y lo resume en estos 3 caminos. 3 caminos que hacen que alguien que aparentaba ser salvo, o que alguien que iba caminando conforme a lo que Dios iba marcando, llegara a ser encontrado pues falso. Entonces tenemos que cuidarnos precisamente de estos 3 caminos. Y quiero volver a leer el versículo, Judas 1:11. Después de que habla de las falsas doctrinas y después de que habla de los falsos maestros, resume en este sentimiento de sentir dolor por ellos, y dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, que ese va a ser el tema 1 que vamos a ver el día de hoy. Y luego dice: y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Segunda prédica, vamos a hablar sobre el error de Balaam. Y tercera, dice que perecieron en la contradicción de Coré. Y va a ser el tercer tema que vamos a ver. ¿Cuál ha sido esa contradicción de Coré que encontramos registrada en la palabra, para que nos sirva de alguna manera de espejo
y nosotros podamos buscar si las características o la condición del corazón de esos tres personajes, si hallamos algo de casualidad en nosotros, y que sea mejor en tiempo, hoy que todavía hay oportunidad de arrepentirnos, de entregarlo al Señor, de buscar su rostro, que podamos dejarlo y podamos cuidarnos de no caer en esos tres caminos o en estos tres errores. Por eso la serie se va a llamar Tres Caminos Engañosos, de los cuales hay que tener precaución. Y quiero primeramente poner bien en contexto este pasaje que leímos de Judas 1:11, en donde nosotros vemos que primero habla y define varias características de estas personas. Dice, por ejemplo, se visten de maestros pero están encubiertos. En otro lado de la escritura llegan a decir lobos vestidos de ovejas, ¿no? Y aunque está hablando, por ejemplo, de liderazgo en la iglesia, eso es algo que aplica realmente a todos los salvos, a todos los que somos salvos, que no seamos vestidos como salvos, pero solamente estemos encubriendo algo que no haya alcanzado la gracia y el favor de Dios. Más adelante dice, aquellos salvos que convierten su libertad o la gracia de Dios en libertinaje. También hay muchas personas que llegan a decir somos salvos, pero que con la gracia de Dios la vuelven en libertinaje. Más adelante dice, aquellos que le conocen, pero que niegan su soberanía sobre sus vidas. Es decir, hay otra parte en la escritura en donde dice, aún los demonios le conocen y tiemblan, pero no le obedecen. Y aquí está hablando de creyentes que se dicen salvos, que dicen conocerlo, pero que niegan con su vida la soberanía de Dios. Más adelante dice, menciona como dentro del pueblo que fue liberado en Egipto, es decir, todos aquellos que salieron de Egipto, aún dentro del pueblo que iba caminando en el desierto, fueron hallados aquellos que no creyeron. Es decir, iban caminando en el desierto, iban caminando ya sin las ataduras de los egipcios, iban caminando con una nube cubriéndolos, iban con una torre de fuego protegiéndolos, y aún caminando en el desierto, no creyeron. Y continúa diciendo cómo hasta entre los ángeles fueron hallados aquellos que no guardaron su dignidad de ser creación de Dios hecha para su servicio y estar al lado de Dios. Y aún estando allí, fueron hallados que no guardaron su dignidad de estar al lado en la presencia de Dios. Y es justo allí, después de haber presentado estas características, que Judas menciona estos tres caminos, estos tres errores que han venido cometiendo estos personajes bíblicos de la historia, que los han llevado a ser hallados precisamente ajenos al pueblo de Dios. Pero lo más impactante es lo que dice justo en el versículo siguiente, en el versículo 12. Y quiero regresar primeramente a mencionar los tres caminos: el camino de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré. Después de haber encontrado estos tres, dice en el versículo 12, Judas 1:12, estos son manchas en vuestros ágapes. Estos tres, ¿vale? Es decir, que estos tres errores, o vivir en estos tres caminos, opacan y manchan el amor ágape de Dios. Opacan el amor de Dios. Ensucian el amor de Dios. Que comiendo impúdicamente con nosotros, se apacientan a sí mismos. Es decir, que hay un rasgo de egoísmo, de hedonismo, que comparten estos tres caminos. Luego dice, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Creo que son características que no quisiéramos hallar en nosotros, ¿no? De que el Señor pudiera decir, fuiste en tu vida como nube sin agua, que iba llevada de aquí para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto. Es algo que también no quisiéramos, que el Señor en algún momento viéndonos de frente nos dijera, tu vida ha sido como un árbol otoñal
que no dio fruto. 2 veces muertos, dice el versículo. Y eso habla de que no son salvos. 2 veces muertos, que tuvieron la muerte física y la segunda muerte después del juicio. 2 veces muertos. Es decir, que fueron hallados, no fueron hallados dentro de los justos, ni dentro de los salvos, y fueron desarraigados. Creo que eso es lo más impactante de este pasaje, porque nos muestra a dónde conduce estos 3 caminos. Y es algo que todos deberíamos tener como convicción, alejarnos de ese destino. Alejarnos de ese destino, cuidar el camino por el que vamos nosotros transitando, para que ese no sea el final, sino que sea el camino por el que el Señor nos quiere llevar, por donde Él nos está conduciendo, para alejarnos de este destino que Judas nos está dejando ver en el versículo 12. Son palabras fuertes que nadie queremos oír, y menos de voz de Dios sobre nosotros mismos. Así que vamos a hablar en esta primera parte de 3 del primer camino. Vamos a hablar sobre el camino de Caín. Una historia, no sé para ustedes, pero para mí, cuando recién la leí por primera vez, fue una historia como un poco confusa, ¿no? Habla del inicio de los tiempos, cuando Adán y Eva fueron echados del Edén, empiezan a tener descendencia, tienen a Abel, a Caín, y de repente, si nos metemos en la historia, decimos así, pues, ¿qué pasó, no? ¿Cómo es posible? ¿Conocen la historia? Que haya sido una historia de muerte, que haya sido una historia de traición entre hermanos, que haya sido una historia de alguien que viene muy cercano a los pobladores originales, a la creación primera de Dios, y que terminara como en esos términos tan negativos. En alguna ocasión, una persona cercana nos llegó a hacer un comentario que decía que cuando ella empezó a leer la Biblia por primera vez, lo hizo de manera solitaria, no acompañada ni con una guía de leer la palabra. Dice, y empecé por el principio, ¿no? Por Génesis, y empecé a leer y llegué al capítulo 4 y dije, ¿qué es esto? ¿No? ¿Cómo Dios habla de esto? ¿Y cómo Dios dice esto en el principio, en el capítulo 4 del primer libro del Génesis, ¿no? Que hasta generó así como que vamos a cerrar la Biblia y decir, no, mejor luego la leo, ¿no? Porque nos encontramos eso desde el principio. Y he de decirles que el primer asesinato registrado en la Escritura está aquí. Ese a manos de Caín sobre su hermano Abel. Y en el capítulo 4, ¿no? Inmediatamente después de la separación de Dios con el hombre, se suscita esto. Y quiero que entendamos los motivadores, las razones, el por qué Dios, por ejemplo, desprecia la ofrenda de Caín, que muchas veces, por ejemplo, a mí, se los puedo decir abiertamente, cuando la primera vez que lo leí dije, ¿no estará Dios siendo exagerado? Yo lo pensé, ¿no? Al momento de leer la historia, ¿por qué sí se agradó de uno y no del otro? Y también puso lo mejor, ¿no? Que había él concebido y lo puso sobre la mesa. Pero quiero que profundicemos en esta historia, que conozcamos la raíz, los motivadores de Dios para rechazar su ofrenda, y cómo se perdió el corazón de Caín ante ese no que recibió de parte de Dios. Y fue el camino precisamente que lo llevó a que esta historia fuera la primera que hablara de muerte dentro de la palabra de Dios. Nosotros podemos ver cómo Caín presenta su ofrenda ante Dios, y voy a decirlo así resumido y ahorita lo explico. La presenta sin fe. Caín presenta su ofrenda sin fe y sin obediencia. Lo hace como un rito, como un requisito, como una obligación. Y es parte de lo que vamos a ver ahorita y por qué lo digo de esta manera. Lo quiso hacer a su modo y no de la forma en que Dios ya había dispuesto que tenía que hacerse. Ese es el asunto principal
que va a ser la columna vertebral para entender esta historia de Caín y por qué Dios rechaza su ofrenda y por qué Caín endurece su corazón y lleva a lo que ya conocemos de la historia. Quiero repetir esto último. Lo quiso hacer a su modo. Y eso es algo que nosotros tenemos hoy que guardar y atesorar en nuestro corazón. Si queremos evitarnos pasar o caer en el error de Caín y caminar por el camino de Caín, vamos a tener que hacer algo de nosotros a un lado. No tenemos que buscar a Dios a nuestro modo. Tenemos que aprender a hacerlo a su modo, a como Dios lo dispone, siguiendo las reglas de Dios y no a la que a nosotros nos acomoda. Eso fue lo que sucedió a grandes rasgos en la vida de Caín. Lo quiso hacer a su modo y no a la forma en la que Dios ya les había dicho, porque Dios ya había dado indicación. Dios ya había dado instrucción. Dios ya había hecho un sacrificio de los primeros animales para perdonar a sus padres, Adán y a Eva. Dios ya había dispuesto la manera en la que Él se iba a agradar del sacrificio, de la ofrenda. Él ya había dicho cómo le gustaba, cómo tenía que hacerse, con qué características tenía que ser. Y lo mismo, hermanos, hoy para nosotros, para nuestro caminar en Cristo, Dios ya ha dejado su palabra. Dios ya ha dado indicación. Dios ya ha dado dirección en el sentido de cómo quiere que vivamos. En el sentido de a qué le llama bueno y a qué le llama malo. En el sentido de qué es agradable ante los ojos de Dios y qué no agrada ante los ojos de Dios. Pero vamos a entrar un poquito más en esto. Si nosotros buscáramos esos rasgos del camino de Caín en la vida presente, en nuestra vida cristiana actual, podría poner 3 características con las cuales está la similitud. La primera es que vivamos como parte de una religión, como muchas otras, que solamente es como por obligación, por costumbre. Estoy los domingos, levanto mis manos un ratito, escucho la palabra, saludo a mis hermanos y continúo y regreso a mi vida normal. Eso era parte de lo que el camino de Caín nos muestra. Segundo, vestirnos de apariencias espirituales, vestirnos de aparente espiritualidad, pero vivir sin obediencia a la palabra. Vestirnos de una aparente espiritualidad, pero seguir viviendo sin obedecer la palabra de Dios. Ese es el camino de Caín que hoy en día, en estos momentos entre nosotros, la vida cristiana nos lleva y nos muestra. Ese es el camino que siguió Caín. Padecer de envidia espiritual, es decir, buscar siempre la comparación con los demás, estarme comparando todo el tiempo con los demás, en que si yo soy más puntual que el otro, que si yo oro más que el otro, que si yo diezmo más que el otro, que si yo participo en las actividades más que el otro, es estar en esa constante comparación con lo que hacen y dejan de hacer los demás, y no poniéndonos como estándar la figura de Dios, de Cristo, ese varón perfecto al cual nosotros tenemos que buscar acercarnos, que sabemos que no lo vamos a lograr, porque perfección solamente hubo en uno, y es en Él. Pero ese es el modelo, ese es el parámetro, la regla con la que nos tenemos que medir y comparar. No con el hermano que tengo al lado, no con el pastor, no con los líderes, no, es con Cristo. Y esa es la medida en la que tenemos que poner delante de nosotros. Y si lo vemos, esos 3 es un reflejo del camino de Caín, de cómo Caín decidió su historia y las cosas que fueron pasando. Y ahorita vamos a ir viéndolo un poquito más a detalle. No sé ustedes si lo observan, pero estamos viviendo en unos tiempos en donde muchas personas dicen creer en Dios. Afuera encontramos a muchas personas que dicen, claro, yo creo en Dios, pero que viven lejos de Él, que solamente conocen que hay un Dios, que solamente saben que hay un Dios, ¿no? Que a lo mejor reconocen el nombre de Cristo como el Hijo de Dios, pero que siguen viviendo lejos de Él. Y eso les es cómodo, y eso les es suficiente.
No necesitan y no ven esa necesidad de conocerlo. Porque solamente quedarnos en, sé que hay un Dios, sé que Jesús es el nombre del Hijo de Dios, sé que Cristo salva, no nos hace salvos. No nos hace salvos conocerlo. Nos hace salvos rendirnos a Él, confiarle en nuestra vida, confiarle la dirección del timón de nuestra vida. Eso es lo que nos hace salvos. Pero si no lo conocemos, si no tenemos una cercanía, una intimidad con Cristo, si no lo buscamos en oración, si no abrimos nuestro corazón a que lo escudriñe y a que diga esto se va y esto se queda, si no le damos la autoridad de hacer eso, estamos caminando en el camino de Caín. Estamos transitando por ese sendero. Estamos adorando, pero sin obediencia. Hay religión, pero no hay transformación del corazón. Cuando eso pasa, es que solamente estamos caminando como Caín. No estamos dejando que su palabra realmente nos transforme. Solamente la estamos oyendo, como él seguramente la oyó de sus padres, como él seguramente la fue aprendiendo de parte de sus padres. Y eso es de lo que hoy tenemos que cuidar nuestra mente y nuestro corazón. La Biblia nos advierte sobre atravesar por este camino y lo hace en el versículo que leímos. Lo dice con las palabras de ¡ay de ellos! Era un lamento de Judas, diciendo, pobres de ellos, lo siento por ellos, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. No dice el error de Caín, como lo vamos a ver el siguiente domingo, que habla de un error. Pero habla de un camino. No dice el error de Caín, dice el camino de Caín, es decir, su forma de vivir. Su forma de vivir, la actitud constante de su corazón. Su caminar, no un error, no una equivocación. Hablaba de una constancia, hablaba de un caminar de parte de Caín. Caín, si nosotros nos vamos a la historia y tratamos de hacer una radiografía de él no era ateo, o sea, él creía en Dios. Él fue apenas fruto de la caída de sus padres. Él estaba cercano a la presencia del Dios. Él no era pagano, era hijo. De la primera creación de Dios, era hijo, no era pagano, no era de un pueblo alejado de parte de Dios. Él creía en Dios, porque sus padres se lo testificaban. Se lo testificaban de yo estuve allá en el Edén y fui desechado por Dios. Cuida tus pasos, cuida no caer en los errores que yo cometí. Él era Caín, al igual que Abel, pero aún así, aún con esa cercanía, aún con ese testimonio, aún con esa fe que pudiera tener y esa cercanía a Dios, aún así su corazón se perdió. Aún así su corazón se perdió. Y es donde vemos que el problema no es venir a Dios. Su problema no fue ir y hacer una ofrenda. Su problema fue ir a hacer una ofrenda a su modo y no a como Dios había pedido que se hiciera. Ese fue el error más grande que desató toda la decadencia de Caín. Lo hizo de manera incorrecta, porque ante Dios importa la manera, pero también importa el fondo. Para Dios importa la intención del corazón. No importa que fuera el becerro más grande, importaba la intención del corazón. ¿Por qué lo estaba haciendo? No porque pues tengo que hacerlo, sino porque sé quién es y lo quiero honrar por quién Él es. Y le quiero dar lo mejor que Él disfruta, que a Él le agrada. No lo que a mí me parece, sino lo que a Él le gusta, a lo que a Dios le agrada. Y quiero que analicemos esta historia en 3 bloques. El primer bloque le vamos a llamar una adoración incorrecta, ¿de acuerdo? Y quiero que leamos en el libro de Génesis, vámonos a Génesis 4, la historia precisamente de Caín y Abel, y vamos a leer del versículo 3, 4 y 5, del 3 al 5. Dice la escritura:
Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Quiero que vayan notando las características. La ofrenda que él lleva fueron frutos de la tierra. Dios no había pedido frutos de la tierra. Era lo que él tenía a la mano. Era lo que podía agarrar de carrera. No sé si les ha pasado en alguna ocasión que son invitados a un cumpleaños, una fiesta, y pues por costumbre llevamos un regalo, un presente, algo que se les haya pasado. Dicen, ahorita aquí de camino pasamos a la bodega y compramos algo y llegamos. Eso estaba haciendo Caín. Sabiendo que tenía que presentar una ofrenda, un holocausto, llevar algo agradable a Dios conforme Dios lo había pedido, agarró lo que tenía de paso, frutos de la tierra. Y Abel, dice en el versículo 4, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Es decir, no le gustó para nada que Dios no viera con buenos ojos su ofrenda. No le gustó. No le gustó la opinión de Dios. Era más importante su opinión que la de Dios. No le gustó. Y entonces se entristeció a gran manera, dice la Escritura, y decayó su semblante. La pregunta es, ¿qué pasó aquí? Ese es el pasaje que les decía al principio, que en algún momento, cuando apenas recién leía la historia, decía, ¿no habrá sido exagerado Dios? ¿Por qué rechazarla si pues era algo que Él dispuso, ¿no?, en su corazón? Pero creo que tenemos que comprender que aquí se está tratando de voluntades. Aquí se está tratando de honra. Se está tratando de reconocer autoridad. Se está tratando de hacer la voluntad de Dios, no la mía. En eso consiste una ofrenda. En eso consiste el holocausto. En darle a Dios su lugar de Dios. Y a mí el lugar de creador, de creación. El lugar de transgresor. El lugar de la iniquidad. Y Dios sigue siendo Dios. De eso se trataba la ofrenda. Ambos trajeron ofrenda. Abel la presentó, Caín la presentó. Ambos le adoraron, pero solo uno fue acepto ante los ojos de Dios. Y cuando leemos, por ejemplo, en Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos 11:4, ahí nos da una idea del por qué Dios hizo esto. Y en Hebreos 11:4 habla precisamente de esta situación. Y dice, por la fe de Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Es decir, fue la fe el motivador que llevó a Abel a hacer la ofrenda que tenía que hacer. Yo me imagino a Abel, él era el cuidador del ganado. No sé quiénes han tenido mascotas, pero cuando tú las cuidas te encariñas, ¿no? Nos ha pasado con una gallina, con un pollito, con muchas mascotas que hemos llegado a tener, pero él era el cuidador. Y desprenderse de la oveja más bonita, la primogénita, la más gordita, la que le podía ofrecer para un banquete, la que podría tener más beneficio, más uso, desprenderse de eso, ha de haber sido difícil. Pero es para Dios. Es por quien es Dios. Es para mí Dios, de quien soy, a quien sirvo. Fue su fe quien lo motivó a hacer esa ofrenda. La ofrenda que Abel hace, no solo la hace con fe, sino que la hace conforme a cómo le agrada a Dios. La manera, el fondo de las características, con las condiciones de Dios, a la manera a la que Dios le gusta.
conforme a lo que él ya le había comentado a sus padres, conforme a lo que él, Dios, ya le había dicho a Adán y Eva de cómo tenía que ser la ofrenda, cómo él les había enseñado. Cuando limpió su ofensa, él les enseñó cómo tenía que ser de allí en adelante ese sacrificio. Él ya había dicho cómo. Sin embargo, Caín toma un camino diferente. Y es ahí donde tenemos que poner atención. Dios ya nos ha marcado caminos por los cuales nos invita a caminar. Y nosotros a veces decimos, no, yo conozco un atajo. Yo conozco un camino diferente. Yo me voy por aquí porque está más planito, porque hay menos piedras, porque está más amplio. El que tú me mandas es angosto, dice la Escritura. Pero yo me voy por aquí porque me parece más cómodo y más fácil. Cuando hacemos eso en nuestra vida, cuando hacemos eso en el caminar cristiano, decir, Señor, yo sé que a ti te gusta así, pero acéptamelo así, a mi manera. Estamos haciendo lo que Caín. Estamos caminando por el camino de Caín y hay que guardar nuestro corazón de eso. Él va y religiosamente presenta su ofrenda. No por la fe y por el deseo de hacerlo. Lo hace religiosamente. Pero lo hace de lo que le resultó más fácil, de lo que estaba más accesible para él. Lo hace a su manera. Quiso agradar a Dios a su manera. Quiso salvar sus faltas a su manera y no de la manera en que Dios ya había dispuesto para sus hijos, como él ya había dicho que le agradaba. Y he aquí el error, he aquí la falta que nos puede llevar a no ser hallados justificados, a nosotros, que nos puede llevarnos a no ser hallados justificados en ese encuentro con el Señor. Señor, espérame, no te conozco, no te vi por mis caminos, no te vi siguiendo mis instrucciones, no te vi siendo obediente a lo que yo ya pedí, a lo que ya les mostré, que eso es lo que agrada a mis ojos, donde va a haber complacencia. No te vi. Te vi caminando ya con Caín, entonces no te conozco. Eso es lo que tenemos que guardar y cuidar nuestro corazón. Adorar a Dios como a mí me gusta y no como Él lo pide. Tenemos que cuidarnos de eso, de adorar a Dios como a mí me gusta, como yo puedo, hasta donde yo quiero soltar, pero no como Él me lo pide, ni como Él lo merece, porque Él es Dios, Él es el creador. Él es el dador de la vida y así como la da, la quita. Él es Dios y como Él la merece es que tenemos que honrarlo, alabarlo, glorificarlo por quien Él es. Y aquí es donde muchos de nosotros podemos caer en el error de Caín. Y tengo cinco ideas sobre esto. Primera, nos hacemos una idea de cómo queremos adorar a Dios. Nosotros la construimos. Cada quien en nuestra mente se hace la idea de cómo quiero yo adorar a Dios, no como Él me pide, cómo yo lo quiero hacer. Y así lo hacemos. Caminamos por donde fue Caín. Segunda, como queremos seguir a Cristo, nosotros pintamos el camino. ¿Cómo lo quiero seguir? A la manera en que yo lo quiera seguir, entonces así lo voy a hacer. Y cuando hacemos eso, seguimos el camino de Caín. Tercera, nos hacemos una idea de cómo buscar el rostro de Dios, cómo buscar la presencia de Dios. Y así lo buscamos. Así lo buscamos. De la manera en que yo me hice de cómo debería ser el buscar la presencia de Dios. 4, todo en nuestra vida lo acomodamos a nuestra forma, a nuestra comodidad. Nuestra alabanza a nuestra comodidad. Su alabanza a nuestra comodidad. Su honra a mi comodidad. Su honor a mi comodidad. Y pasamos haciéndolo así. Y terminamos solo haciendo o solo obedeciendo lo que nos acomoda. Hasta donde sí me gusta. Hasta donde estoy dispuesto a darle. Pero no haciéndolo como realmente Él quisiera que lo estuviéramos haciendo.
Abel ofreció por fe. Y eso conlleva una verdad espiritual, porque Dios no rechaza la ofrenda. Dios no rechaza la ofrenda, rechaza el corazón y la intención del corazón del que está haciendo la ofrenda. Eso es lo que Dios busca y es donde Dios se fija. ¿Esto lo estás haciendo porque soy tu Dios o porque es la manera en que te acomodaste para honrarme? ¿Porque soy tu Dios o porque es la única forma en la que te acomoda alabarme? ¿Cómo lo estás haciendo? Eso es lo que tendríamos que poner sobre la mesa el día de hoy. Nosotros podemos concluir de este primer punto que no todo lo que se ofrece a Dios le agrada. No todo lo que le llevamos o le damos a Dios le agrada. Decía el pasaje, eché fuera demonios en tu nombre. Y echar fuera demonios, podríamos decir, pues debería agradarle a Dios, pero ¿con qué intención se hizo? ¿La honra se la llevó Dios? ¿El mérito fue para Dios? ¿Fue para la gloria de Dios? Entonces aún echar fuera demonios puede ser lo que no le agrade a Dios. Aún eso. No se trata de la ofrenda, se trata del corazón de quien la está dando. Se trata de la intención que está en el fondo del por qué estás dando la ofrenda a Dios. Otra conclusión de este primer punto. Podemos estar físicamente en la iglesia y no agradarle a Dios. Podemos estar físicamente en un servicio y no estar agradando a Dios. ¿Por qué estamos ahí? ¿Por religiosidad? ¿Por costumbre? Porque pues es domingo y no hay muchas actividades, entonces la mañana me la paso ahí. ¿Por qué estamos ahí? Podemos estar físicamente en la congregación y no agradarle a Dios. Tercera conclusión de este primer punto. Dios busca corazones rendidos. Dios busca corazones rendidos, no rituales vacíos. No rituales, busca corazones rendidos. Segundo punto. Vamos a llamarle un corazón no corregido. Un corazón no corregido. Y regresemos a Génesis 4. Vamos a leer el versículo 6 y 7. Dice la escritura. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Lo cuestiona, le pregunta para que él pueda ver la intención de su corazón, para que él pueda profundizar en qué es lo que me está doliendo de que Dios me diga que no, que fue mejor la ofrenda de mi hermano. Dios lo cuestiona. Si bien hicieres, y le da una recomendación, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y ojo con lo que le está diciendo. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Es decir, Dios conocía algo del corazón de Caín. Yo quiero ponerme la estrella de ser el mejor que ofrece. Y cuando le dijo que no, dice, no, como no te enalteciste con la ofrenda que hiciste, por eso te estás enojando. Dios le estaba llevando a que entendiera que no se trataba de enaltecerse con su ofrenda, que no se trataba de enaltecerse con su servicio, que no se trataba de él enaltecerse, sino de hacerlo para que se enaltezca a Dios. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Caín. No se trata de que tú te enaltezcas, porque no es para ti, es para mí. La ofrenda es para mí, decía Dios. Y continúa Dios diciéndole, y si no hicieres bien, le sigue dando un consejo Dios a Caín. Le dice, y si no hicieres bien, cuidado, el pecado está a la puerta. Cuidado, porque si sigues poniendo tus ojos en ti y no en mí, el pecado está a la puerta. Ten cuidado. Porque si lo que buscas es enaltecerte a ti y no honrarme a mí, cuidado, el pecado está a la puerta, acechando. Le estaba dando una advertencia Dios a Caín, de que si estaba haciendo las cosas por la motivación incorrecta, por querer él hacerse grande y no reconocer la grandeza de Dios, que el pecado lo iba a alcanzar. Dios en su misericordia le estaba diciendo, detente. Date cuenta que vas por mal camino. No se trata de ti. No se trata de que tú seas más grande que tu hermano.
No se trata de que tu ofrenda sea mejor que la de tu hermano. Se trata de cuánto me amas y cuánto me quieres honrar. De eso se trata. Y continúa Dios: el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. A ti será su deseo. Si tú deseas honrarme, enderezarás tu camino. Pero si tu deseo se queda en enaltecerse a ti, el pecado te va a alcanzar. Es lo que le estaba diciendo Dios. Será a tu deseo. ¿Qué es lo que tu corazón quiere hacer? ¿Qué es lo que realmente te movió a hacer la ofrenda? ¿Qué es lo que te llevó a acercarte y buscarme hoy? ¿Qué fue? ¿Qué deseo está en tu corazón? Porque eso es lo que te va a llevar en una u otra dirección. Si te quieres enaltecer a ti, el pecado está a la puerta. Si compones el camino y me pones a mí, entonces yo estoy allí para recibirte. Y Caín tuvo que elegir el camino. Dios le había dado la advertencia. Dios le dijo: ojo, la motivación de tu corazón no está siendo la correcta. Te quieres enaltecer tú, no me estás honrando a mí. Cuando llegamos a este punto y ya lo analizamos, esa duda que les decía abiertamente que yo tuve al principio, cuando leí por primera vez esa historia de Dios no estará siendo exagerado, creo que caemos en cuenta. Dios no estaba siendo exagerado. Dios estaba corrigiendo el corazón de Caín. Dios quería corregir el corazón de Caín, las intenciones profundas de su ser. ¿Por qué me la estás trayendo? Cuidado, porque estoy viendo orgullo en ti. Cuidado, porque el que se quiere hacer grande con esto eres tú. No me lo estás haciendo porque me reconozcas que yo soy el grande aquí. Ten cuidado con eso. Creo que podemos ver gracia y podemos ver misericordia en las palabras de Dios, porque Él no simplemente lo rechazó. Él le dijo por qué. Y se lo hizo ver. Y le dijo: hijo, compón tu camino. No es por ahí, porque ese camino te lleva al pecado, te lleva a la perdición. Está ahí acechando. Va a colgarse de tu deseo. Va a colgarse de tu deseo de hacerte grande tú. Va a colgarse de eso. Pero si cambias ese deseo y me pones a mí, entonces tu camino se va a enderezar. Podemos ver gracia, podemos ver la misericordia de Dios advirtiéndole. Le dice: no te enaltezcas. Le dice: el pecado está a la puerta. A ti será su deseo, tu deseo. Lo que estés deseando, eso va a llegar y te va a llevar en el camino. Y dice, termina el versículo diciendo: y tú te enseñorearás de él. Tú te enseñorearás de él. Dios ya estaba advirtiendo a dónde lo iba a llevar a Caín. Enseñorearse de ese deseo de estar por encima de su hermano. Y la manera de hacerlo iba a ser matándolo. Dios ya le estaba diciendo: si ese deseo de tu corazón no se arregla, si no pones la honra hacia mí primero y no tu propia estatura, eso te va a llevar a enseñorearte de ese deseo y a tomar en tus manos el hacer que estés por encima de tu hermano. Y era quitándole la vida, la forma en la que iba a poder lograr eso. Dios le habla, Dios le advierte, Dios le da la oportunidad de componer su camino, pero Caín pudo cambiar. Tuvo oportunidad de detenerse ahí y decir: Señor, perdóname. Si no te agradó esto, dime cómo. Guíame, muéstrame tú. Yo te obedezco, yo voy. Para que la siguiente que venga te agrade mi ofrenda. Para que la siguiente que haga, tú halles complacencia en mi vida. Pero muéstrame. Pudo tomar esa actitud. Sin embargo, decidió el otro lado, irse por el otro lado. No quiso. Y el problema, él pareciera que lo tomó como que el problema fue la ofrenda, pero no entendió que Dios le estaba diciendo que el problema estaba siendo su corazón. Es lo que él le estaba diciendo a Dios. Fue su actitud después de la corrección. Fue su actitud después de la corrección o después de ser confrontado con Dios lo que hizo la separación entre Caín y Dios. Hasta ahí todavía tenía oportunidad, pero la actitud después de la corrección, la actitud después de la confrontación de parte de Dios fue lo que rompió realmente ahí ese círculo entre Caín y Dios.
¿Cómo podríamos buscar esta parte en nuestra vida cristiana del día de hoy? ¿Cómo la podríamos buscar? Y hay 3 ideas que pongo sobre la mesa. Tenemos que aterrizar algo. Dios corrige. Y Dios corrige porque nos ama. Pero muchas veces nosotros no atendemos con una buena actitud la corrección de Dios. Y nos ponemos a pelear contra Dios. Y nos ponemos a discutir contra Dios. Y nos ponemos a argumentar como si nuestra lógica, nuestra razón, nuestra visión fuera más amplia que la de Dios. Pero Dios corrige, y es algo que tenemos que aprender todos como iglesia. Cuando Dios corrige, cuando Dios confronta, no es porque no nos ame. Es todo lo contrario, es porque Dios nos ama. Porque Dios nos dice, cuidado con tu corazón, cuidado con lo que estás albergando, cuidado con ese deseo que estás poniendo en tu corazón porque te va a llevar lejos de mí. Cuidado, hijo. Dios nos confronta y nos muestra porque nos ama. Aquí el peligro no es fallar, porque no se trata de llevar la ofrenda perfecta. No es el peligro, el riesgo no es fallar. Podemos llegar con una ofrenda que no le agrade a Dios una ocasión y no pasa nada. Aquí el peligro es no aceptar la corrección de Dios. Aquí el peligro es endurecer nuestro corazón para no ver el amor de Dios diciéndonos no. Para no ver el amor de Dios diciéndonos salte de ahí. Para no ver la corrección diciendo cuida con lo que estás albergando y deseando en tu corazón. Ese es el peligro. Que no atendamos esa corrección. Que no atendamos esa dirección. Que no hagamos oídos sordos a la voz de Dios diciéndonos, por ahí no va, hijo. Ese no es el camino. Observa qué te está motivando. Observa el deseo que hay en tu corazón. Date cuenta de eso. Ese es el peligro. Y la tercera idea para aterrizar este punto es que un corazón endurecido, cuando llega ya un corazón endurecido a nosotros, eso le abre la puerta al enemigo. Cuando endurecemos nuestro corazón, cuando le cerramos la puerta a la corrección de Dios, cuando le ponemos un hasta aquí de no, eso no me lo toques, cuando decimos a Dios, no, hasta eso ya no me gustó, eso no lo voy a soltar, cuando lo queremos seguir haciendo a nuestra manera, aún a pesar del amor y la corrección y la confrontación de Dios, ese endurecer nuestro corazón le abre la puerta al enemigo. Y nos puede pasar lo que a Caín. Dice la escritura, te enseñorearás de tu deseo. Nos podemos enseñorear de nuestro deseo. Y si nuestro deseo es estar lejos de Dios, nos vamos a enseñorear de eso. Y nos vamos a alejar de Dios siendo señores en nuestro propio entendimiento, pero cerrándole la puerta a Dios. Nos podemos enseñorear de aquello que atesore nuestro corazón. Y tercer punto, vamos a llamarle pecado y destrucción. Regresemos a Génesis 4 y vamos a leer el versículo 8, Génesis 4:8, en donde nos dice, y aconteció que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esa fue la conclusión, ese fue el destino al que lo llevó a caminar conforme Caín lo quiso hacer. Se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y podemos leer también en el Nuevo Testamento, en 1 de Juan 3:12, una referencia que hace el apóstol Juan a este hecho, en donde dice, Caín mató a su hermano, ¿y por qué causa? Se lo estaba cuestionando Juan. ¿Y por qué causa? Porque sus obras eran malas. Dice el pasaje, porque sus obras eran malas, porque no hizo las obras que Dios le pedía, porque hizo sus obras. Y cuando nosotros hacemos solo lo que a nosotros nos acomoda, solo lo que a nosotros nos agrada, solo lo que estamos dispuestos a soltarle a Dios, estamos caminando y haciendo nuestras obras, no las obras de Dios. Y al ser sus obras malas, eso condujo a Caín a que ese camino que decidió tomar lo llevara a hacerse transgresor y a hacerse deudor de la sangre de su hermano. Ese es el proceso del pecado en nuestras vidas, hermanos. Así funciona. Así se mete el pecado. Puede empezar con una mala actitud, puede empezar con un rechazo, puede empezar con una barrera a la corrección,
a la disciplina de parte de Dios, y eso ya nos lleva a los malos pensamientos, a los malos deseos, a la envidia, a la lujuria, a los celos. Y si eso continúa, nos lleva a las transgresiones más grandes, como el odio, como a la destrucción, como al asesinato. Y así funciona. Así se mete el pecado en nuestras vidas, con esas pequeñas puertas que no queremos cerrar, con esas pequeñas direcciones en las que Dios dijo, ya te lo advertí, deja eso. Y nosotros dejamos el piecito ahí, que la puerta no se cierre, nada más tantito, porque creemos que podemos con eso. Pero así empieza el enemigo. Esos son los espacios que está buscando el enemigo para hacernos caer. Esos son los espacios. Sobre todo aquellos en los que Dios ya nos habló. Sobre todo aquellos en los que Dios ya nos dijo, cuidado con lo que estás poniendo en tu corazón. Cuidado con lo que estás metiendo en tu mente. Cuidado con lo que estás atesorando. Cuidado con eso, hijo, porque Dios nos habla. Dios nos habla en una prédica, Dios nos habla en un devocional, Dios nos habla en nuestro tiempo de lectura con la palabra. Dios sigue hablando todos los días, en todo momento. Si no te está hablando es porque no lo estás buscando. Y tenemos que tener cuidado con eso. ¿Qué camino estamos eligiendo? ¿Uno en el que Dios me habla y atiendo a su llamado? ¿O uno en el que yo busco a Dios cuando yo lo necesite? ¿Qué camino estamos eligiendo? No elijamos el camino de Caín. La realidad aquí, y nosotros podemos tomar de ejemplo esto, nadie, pero absolutamente nadie cae de repente. Nadie cae de repente. Nadie es así, chin, me resbalé en este momento. Fue lo primero, no. Hay advertencias. Hay voz de Dios, hay dirección, hay palabra, hay emociones, sentimientos que dejamos albergarse en nuestro corazón. Hay cosas que dejamos que echen raíz, que crezcan, que abunden, que no las apaciguamos, que no decimos, Señor, quítamela, que no se la entregamos. Nadie cae de repente. Caín no llegó a matar a su hermano de la noche a la mañana. No, su corazón fue cayendo desde antes, desde esa primera ofrenda que no fue acepta ante Dios. Desde ese primer enorgullecerse y esa primera motivación de su corazón. Él no lo mató de la noche a la mañana. Él fue resbalando y cayendo poco a poco, porque nadie cae de repente. Todo comienza en el corazón. Todo este mal comienza en el corazón. Y ese es el primer asesinato que se ve en la palabra, de los primeros descendientes de los originarios, la creación única y originaria primera de Dios. Y tristemente no fue por dinero. Muchas veces el dinero nos lleva, pero aquí ni dinero había de por medio. Este fue un asesinato por celos. Este fue un asesinato por celos, por envidia espiritual, por orgullo. Lo mismo que hizo que Satanás fuera arrojado del cielo. La misma raíz, por orgullo. No podemos negar que Dios le dio oportunidad a Caín. Dios le habló, pero Caín no escuchó. Caín no cambió. Caín no le entregó su corazón. Al contrario, se endureció, se cerró. No me va a venir a disciplinar él. ¿Cómo? Esa fue la reacción de Caín. En vez de decir, Señor, tú eres Dios, tú eres el que sabe. Yo me atiendo a tu sabiduría. Hubiera sido lo correcto ante los ojos de Dios. Si hoy reconoces algo en ti, que Dios haya hablado a tu vida, que Dios ya haya te dicho, déjalo, que Dios ya haya te dicho, por ahí no, que Dios ya haya te ha dicho, aléjate, que Dios ya te haya dicho, cuidado con esto que estás atesorando en tu corazón, pero hoy no se lo has entregado. Cuidado de que tu corazón no se endurezca y que te lleve a enseñorearte de eso que no le has querido entregar a Dios. Cuidado de eso. Hoy la palabra es para que cuides eso en tu corazón. Si hoy reconoces que has estado aquí o has servido o has hecho algo en el nombre de Dios, más por religión que por obediencia, cuidado. Más por costumbre que por querer honrar a Dios, cuidado, porque pueden ser los motivos incorrectos
por los cuales tú hoy estés aquí. Porque pueden ser los motivos incorrectos por los cuales hoy tú vas a servirle al Señor. Pueden ser los motivos incorrectos por los cuales hoy tú busques a tu hermano, a un pariente para perdonarlo o para pedir perdón. Pueden ser los motivos incorrectos. Cuidado con lo que pones en tu corazón. Ahora, si sabes que Dios te ha hablado, pero te das cuenta que no has cambiado, cuidado con que no estés siguiendo el camino de Caín. Cuidado que estés siguiendo el camino de Caín. No sigas ese camino. No te vayas por esa vereda cómoda. No te vayas por ese camino amplio por el cual es más fácil transitar. Regresa al de Abel. Regresa al camino correcto. Regresa al camino de la fe. Regresa al camino de la obediencia. Regresa al camino de la honra a Dios. Regresa al camino en donde el motivador sea la honra a Dios. Y eso va a poner en ti un corazón correcto. Eso va a traer a ti un corazón no endurecido, un corazón que atienda a la voz y al llamado de Dios. Quiero cerrar con esta última frase. Dios no está buscando mejores ofrendas. No está buscando mejores ofrendas. Dios está buscando mejores corazones, no mejores ofrendas. Está buscando mejores corazones que lo honren, que lo alaben, que lo glorifiquen, que lo reconozcan por quién es Él y que pongan el valor realmente de su palabra. Es mi Señor, es el que guía mis pasos. Y si me dice que tengo que soltar esto, lo suelto aunque me duela, porque si no se puede quedar, echar raíz y enseñorearse de nuestro corazón. Ese deseo que sigamos albergando allí. Pongámonos de pie, hermanos. Esta va a ser una serie, ¿de acuerdo? Hoy vimos el primer camino, el camino de Caín, pero también vamos a ver el error de Balaam y la contradicción de Coré. Siguientes 2 domingos. Les invito a que si quieren ir buscando los pasajes, las historias, refrescándolas, háganlo, para que aquí lo podamos saborear más fácilmente.